Buenos días, doctor. Buenos días, Vicente. Buenos días, economista. Buenos días, radioyentes de Radio Sucre y televidentes por el canal online. En primer lugar, las felicitaciones por el bicentenario para la heroica siempre Guayaquil, y como bien explicaban ustedes, fue una acción de liberación, para decirlo con todas las palabras que debe ser, y un ejemplo de cómo una ciudad se puede organizar y lograr la independencia y además ayudar a la independencia de sus vecinos. Yo creo que eso hay que destacar de Guayaquil y de la historia de solidaridad que siempre ha tenido, de la cual yo soy un eterno agradecido de el pueblo guayaquileño y de la ciudad de Guayaquil. Desgraciadamente hubiera querido tocar un tema hoy más acorde con el bicentenario de la ciudad de Guayaquil, pero creo que por el ambiente en que estamos viviendo también es necesario que analicemos algunos de los elementos importantes que en estos días han ocurrido. Como es de conocimiento público, se nos otorgó el préstamo excepcional por parte del Fondo Monetario Internacional de 6.500 millones de dólares, que el 2 de octubre nos llegaron los primeros 2.000 millones de dólares, que este préstamo, que además por ser excepcional permitió que nos dieran un 661% por encima de la cuota que nos correspondía como país en los derechos especiales de IRB. El préstamo de los 6.500 millones de dólares con una tasa de interés de 2.9%, muy por debajo de la tasa que nos correspondería si colocáramos estos papeles en el mercado de la deuda internacional, que estaría alrededor del 11%, con 10 años plazo, 4 años de gracia, y que además en este 2020 le llegarán al gobierno no solamente los 2.000 millones que ya hablamos, sino 2.000 millones de dólares más, que en el 2021 vendrán 1.500 millones más y en el 2022 1.000 millones de dólares más. Pero que además nos va a abrir las puertas para que otros desembolsos lleguen al país. Esto permitirá, de acuerdo a las palabras del propio presidente de la República, que se le pague a 17.000 pequeños y medianos proveedores del Estado, con el cual el Estado tiene deudas con cada uno de ellos hasta de 500.000 dólares. Es decir, que entrará dinero fresco a la actividad de la pequeña y mediana empresa en el país. Se van a canalizar recursos para la ayuda social, sobre todo para centros de desarrollo social e infantil. Se va a poner al día alguna parte de la deuda y se van a, sobre todo, a 821 juntas parroquiales. Se van a pagar liquidaciones a 3.000 trabajadores de empresas públicas liquidadas. Se van a destinar 300 millones de dólares para la reactivación del sector productivo en el programa Reactívate Ecuador. Se van a ampliar, de acuerdo el gobierno, por la pandemia, en 250.000 familias más que recibirán ayuda monetaria en el primer trimestre del 2021, en lo que queda de año y en el primer trimestre del 2021 a otros 200.000 más. Es decir, que vamos a tener más, casi 1.400.000 familias recibiendo ayuda monetaria. Pero ¿qué metas se ha propuesto o ha tenido el gobierno que atender? Dentro de estas metas están alcanzar un superávit global del 0.6% para el 2022, que para el 2025 baje la relación deuda-Producto Interno Bruto, hoy en día está por encima de los 62%,
llegue en el 2025 a un 57%. Que el Banco Central tenga mayor transparencia y se fortalezca su autonomía, por tanto se necesitan cambiar leyes y cambiar estructuras que fueron impuestas por el gobierno anterior. Que además se logre mayor transparencia en las operaciones públicas y que aparezca una ley anticorrupción donde en primer lugar se tenga que establecer que los recursos malversados sean devueltos al país. De no cumplirse con estas metas, significa que separaría entonces el desembolso de que estamos hablando en el país y por tanto solamente pudieran llegar al país los primeros 4.000 o 4.400 millones de dólares que serían de los que están inicialmente planteándose. Pero unido a esto, ha estado circulando, y lo tengo que decir así, en el país, han estado circulando una propuesta de reforma tributaria que apareció, y es cierto que hay que decirlo así, dentro de los análisis y de este acuerdo con el Fondo Monetario y que se esperaba. Bueno, esta reforma tributaria estuve analizándolo a grosso modo y se espera con ella poder acceder a aproximadamente 2.500 millones de dólares, de los cuales por recuperación de IVA y aumento en 3 puntos del IVA se iban a obtener 1.380 millones de dólares. Se planteó también la posibilidad de que se grabaran los décimos, el 13º, el 14º sueldo, y que por tanto esto le pudiera dar al fondo, al Estado y a los recursos con que va a manejar la posibilidad de enfrentar los déficits o la necesidad bruta de financiamiento que va a tener para el 2022, que es de 4.331, porque quiero que entendamos que si la reforma tributaria se hace en el 2021, esta empieza a correr a partir del siguiente año fiscal. Por tanto, sería a partir del 2022 cuando la necesidad de financiamiento, de acuerdo a la propia proyección que tiene el Fondo Monetario Internacional, sería de 4.331 millones de dólares. Entonces, la pregunta que yo me hago en este caso es, si queremos nosotros recuperar con una reforma tributaria alrededor de 2.500 millones de dólares para resolver el problema fiscal de la economía, pero que nos olvidamos que con las medidas que están propuestas en esa reforma tributaria, que es atentar directamente por la vía de los impuestos del IVA o incrementar en 3 puntos, por quitarle a los jubilados la posibilidad de la recuperación del IVA, de aumentar impuestos a los combustibles, de disminuir la proporción de IVA que se le devuelven a las universidades y otra serie de medidas tributarias que aparecen en esta propuesta. Aquí hay varias cosas que son importantes. Se estaría ahondando la situación de contracción de demanda por parte de los consumidores y por tanto estaríamos reduciendo el horizonte presupuestario de la familia y la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Cuando lo que debemos es apuntar hacia mejorar las condiciones para que la empresa genere empleo. Mejorar las condiciones para que, y que eso también está en la proyección del Fondo Monetario, a pesar de toda esta reforma, la inversión extranjera directa se iba a mantener por los 1.060, 1.100 millones de dólares en 5 o 6 años y no íbamos a tener mejora. Entonces, esta situación no nos resolvía el problema estructural de la economía ecuatoriana. Iba a resolver el problema
del fisco, pero si nosotros tenemos que la posibilidad de la necesidad bruta de financiamiento es solamente de un 4.2%, deberíamos pensar que la solución no viene por el lado de aumentar impuestos. La solución viene por el lado de que se aumente la producción real, se aumente la generación de empleo en el país y la actividad productiva. Entonces, señores, no pensemos en salvar un fisco, pensemos en salvar una economía nacional. Muchas gracias.